Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde Sweden Coffee en la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Viernes 11 de mayo revisamos los acontecimientos en caliente. En caliente, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que había anunciado el inicio de la evaluación a la Corte Constitucional, ha recibido una respuesta de la Corte. La Corte dice que actuará en las instancias que les permite el derecho y se muestra descontenta con el inicio de una evaluación que ha levantado polémica jurídica sobre si el Consejo de Participación Ciudadana, esta gran escoba que tenemos en las instituciones, puede o no someter a control político y a evaluación a la Corte Constitucional, que no puede ser evaluada ni controlada políticamente, ni siquiera por la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional ha recibido ya esta mañana la notificación del inicio de la evaluación y será la primera vez que algo dentro de la Corte Constitucional empiece a funcionar sin haber pagado peaje. En caliente también, hoy se cumple un mes del silencio mudo, como lo ha titulado Diario Expreso de Guayaquil, de Katy y Oscar. Los dos ciudadanos ecuatorianos fueron secuestrados hace exactamente 30 días. El gobierno nacional no ha sido capaz de decirnos dónde están, qué están haciendo para traerlos a casa, cuándo los vamos a poder tener de vuelta. Nada, porque el gobierno nacional ha dejado de tener contacto desde el 2 de abril con el grupo terrorista del Frente Oliver Sinisterra, la disidencia de la FARC comandada por alias Guacho. Así que mientras nuestros ministros de Seguridad e Interior esperan que Guacho les mande un mensaje de WhatsApp, dos ciudadanos ecuatorianos siguen secuestrados sin luces de que esto pueda resolverse pronto. En caliente también crecen las denuncias de violación en Guayaquil, como lo había comentado ayer, un reportaje de largo aliento de la página GK, el portal GK, una investigación de 8 meses de duración, pone el ojo sobre la Iglesia Católica de Guayaquil tras recibirse decenas de denuncias contra un sacerdote que habría abusado sexualmente de menores de edad en las iglesias de Guayaquil. El reportaje de GK está siendo recogido por los principales medios de comunicación del país en un intento porque la justicia acelere el paso y lleve a los responsables a pagar las consecuencias. En caliente, finalmente este fin de semana se estrena en salas no tradicionales el documental Propagandia, el documental de Carlos Andrés Vera, que ha causado polémica por haber sido inicialmente vetado en las 3 principales y únicas cadenas de cine del país. Ha recibido un visto bueno por parte de Cinemark para estrenar el 24 de mayo en 3 ciudades del Ecuador. Es un documental fascinante, tuve oportunidad de mirarlo ayer y tengo la suerte de que esta mañana Carlos Andrés Vera sea mi invitado. Quédense para la entrevista. Gracias a todos los que están conectados, gracias a los que envían preguntas, sobre todo las procesaré en el transcurso del programa.
Gracias Hyundai, gracias Surin Coffee, gracias a los auspiciantes que confían en este programa y gracias a quienes se suscriben y comparten estos contenidos. Carlos Andrés Vera, bienvenido. Master, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Nervioso Bien. por el estreno? Sí, nervioso. ¿A qué le temes? Tiene dos lados siempre estar en un tema tan polémico, ¿no? Por un lado es agradable que de alguna manera ser el centro de atención, de alguna manera ser el centro de debate, de alguna manera que los ojos estén en ti. Por el otro lado es una presión muy grande. Es una presión muy grande. Por un lado, tratar de llegar a un público y que ese público reaccione de manera positiva, que es algo que a uno siempre le interesa como realizador, ¿no? No haces las cosas para que todo el mundo patee tu trabajo, sino para que tu trabajo tenga un efecto positivo, no necesariamente que les guste, pero que tenga un efecto positivo. Y por el otro lado también, al tratarse un tema político que denuncia el mecanismo mafioso que utilizaron estos personajes durante 10 años, pues la presión es alta, ¿no? He podido mirar el documental, como lo decía al inicio de la conversación, el documental de propaganda dirigido por Carlos Andrés Vera, y le he dicho antes de empezar la entrevista que la única sensación que tuve mientras miraba la película fue asco, que no sé cómo transformar esto en un halago porque lo es, pero quiero decir, es un documental tan poderoso, tan potente, tan bien estructurado, que uno recibe emociones al otro lado de la pantalla, y la emoción es cómo permitimos que esto pasara, o sea, cómo estuvimos 10 años aguantando esto. ¿Cómo? Yo creo que esa es la pregunta que tiene que empezar a responderse, y no creo que haya una sola respuesta. Tengo algunas hipótesis de cómo. Hubo una época en que el Ecuador estuvo bien económicamente porque había un alto precio del petróleo y había mucho dinero circulando. Creo que el efecto de ese dinero circulando fue anestésico para la sociedad. Creo que como mucha gente pudo tener un poquito más de holgura económica porque el Estado tenía dinero, contrataba mucha gente, esa gente tenía capacidad de consumo y eso era una rueda. Esa anestesia económica le permitió al poder cometer todo tipo de abusos. ¿Pero qué hicieron? ¿Nos compraron la conciencia? Sí. Sí. Madre mía. Y creo que en el fondo, de alguna manera también estábamos viendo reflejado lo peor de nosotros como sociedad en este personaje que fue Correa, ¿no? Porque Correa era un acomplejado y creo que en alguna medida somos una sociedad acomplejada. Correa era un resentido social y en alguna medida somos una sociedad con resentimiento social. El documental Correa era un tramposo y somos una sociedad tramposa. Entonces, creo que al vernos reflejados como sociedad en este personaje y al tener cierta holgura económica, en lugar de ponernos a pensar y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo y tener una postura crítica, lo aplaudimos como sociedad. Hay una parte fundamental en las muchas líneas argumentales que tiene el documental, que es precisamente una radiografía a Rafael Correa. Una radiografía en la que Santiago Roldós aporta una metáfora brillante que se la había escuchado a alguien. Correa es un Bucaram con PhD, repitiendo el comentario de algún periodista de la época. ¿Así es Correa en realidad? Sí, pero ¿O es muy simple? No. A ver, el Bucaram con PhD es si tú quieres, una buena descripción de su carácter, ¿no? Tienes a este populista que le encanta bailar, que le encanta la tarima, que le encanta cantar y que le encanta todo ese show, todo ese histrionismo. Y esa es, digamos, su personalidad mediática, ¿no? Y al mismo tiempo de pronto se convierte en académico y está dándote una charla en una universidad. Y entonces tienes esta mezcla de bailador académico. Pero ojalá fuera solamente eso, digamos, ojalá eso fuera como su personalidad de presidente, esa máscara que ojalá eso fuera lo peor de él. Ojalá, sí, eso hubiera sido fantástico. Yo estoy convencido, estoy absolutamente convencido, no por una opinión, sino por lo que conozco, en parte por lo que revela el documental, pero en parte también por todo lo que sé, que el tipo es un delincuente. Y perdón por la fuerza y la claridad de la palabra. El estado de propaganda no era más
que el maquillaje de un aparato de hacer negocios mafioso atrás. Y ese aparato lo que estaba haciendo era anular a la gente que indagara en lo que estaba sucediendo detrás del aparato de propaganda. Porque la propaganda te decía la década ganada, ¿no? La patria ya es de todos, la patria ya volvió. Bueno, cientos de eslóganes que la gente puede recordar. Ese era el maquillaje, esa era la armadura por fuera. Pero ¿qué hay atrás? Atrás hay un aparato mafioso de negocios extremadamente corrupto, que además se autoprotege, no solo con la propaganda, sino con mecanismos ya más criminales, fuertes, ¿no? Con mecanismos criminales, porque y yo creo que el documental le dedica algunos minutos, un espacio a recordar algo que es que a veces se nos olvida, que es que hubo gente que murió por denunciar la corrupción. Sí, señor. Que es que está Tendetza, está Gabela, está Fausto Valdivieso, y murieron coincidencialmente después de denunciar la corrupción. Y a mí me parece muy interesante en esos tres personajes analizar quiénes son, si tú quieres, en la escala social. Porque desgraciadamente vivimos en un país, y yo creo que el mundo también es así, en donde la escala social pesa al momento de que haya o no haya justicia. Lo ideal sería que haya justicia para todos en la escala social por igual, pero no la hay. Y sabemos que la gente que tiene más poder, más influencia, por lo general tiene más acceso a la justicia que la que no lo tiene. Pero fíjate tú, en el Ecuador matan al que está más abajo en la escala social, que es José Tendetza. Atan sus manos, lo tiran a un río, se ahoga, le hacen una fosa común y lo tiran ahí, ¿no? En el proyecto Mirador, que de paso está en manos de unos chinos cuya concesión fue dada por el gobierno de Correa, ¿no? Él era un activista antiminero. Y José Tendetza era un campesino, era un hombre de muy pocos recursos económicos, un dirigente indígena muy humilde, muy humilde. Yo conozco su casa, extremadamente humilde. Y luego tienes a un general de la República, sí. la pirámide de la escala social. ¿Ya? Un tipo que tiene poder, un tipo que tiene fuentes militares, un tipo que tiene dinero, un tipo que vive muy bien. Lo matan lo matan en su casa y el informe desaparecen partes del informe, a la familia nunca le entregan toda la información, la tienen tonteando, ¿no? Y todos sabemos que los que fueron presos por su detención fueron solo autores materiales, si acaso. Entonces tú analizas los dos casos y te das cuenta, ¿no? que el poder atrás de esto es extremadamente peligroso, ¿no? Y que la forma en que opera el poder es extremadamente peligroso. El documental de Propaganda, que hace una revisión exhaustiva desde el día 1 de Rafael Correa y su inicial relación con el mundo hasta el día en que se va el padre de la patria a un autoexilio en Bélgica. Identificas en ese proceso cuándo es que el proceso de la revolución ciudadana se desvía hacia el crimen organizado en el gobierno, o identificas que siempre fue el plan. Yo creo que los que entraron pensando que eso era una revolución de verdad, de izquierda y todas estas consignas, y se dieron cuenta a medida que esto profundizaba, fueron saliendo del gobierno. Y hay múltiples ejemplos de gente que tal vez, aunque un poco tarde, se fue yendo, ¿no? Y creo que ellos fueron los que de manera auténtica estaban al inicio y pues se dieron cuenta que no era lo que pensaban y se fueron. Los Ruptura, por ejemplo. Por ejemplo, aunque yo creo que ellos se fueron tarde, pero se fueron en un momento crítico, que es cuando Correa llama a la consulta por el tema de la justicia. Apoderarse de la justicia era algo que ellos dijeron, no, esto ya es un exceso. De lo que yo sé, ellos desde adentro estaban peleando por otras posturas, pero ahí deciden ser oposición. Ahora, eso por los que están abajo en la estructura del correísmo. Para mí, los que están arriba llegan con el afán de ser una mafia, o llegan... No, te soy muy sincero. O sea, yo creo que todo el discurso de izquierda de estos personajes fanáticos de Fidel Castro, fanáticos de los Kirchner, fanáticos de Chávez, lo que es una excusa, es propaganda para ocultar sus auténticas intenciones, que si las dijeran de frente
no tendrían votos, ¿no? Y sus auténticas intenciones son, ellos son fanáticos de un partido único, son fanáticos de una sociedad que se guíe bajo unos parámetros que son los que ellos creen, y si es que, digamos, la sociedad no se guía bajo esos parámetros, pues entonces ellos no están conformes. Yo no creo que una persona que cree en la democracia al mismo tiempo pueda ser castrista o chavista, es que eso no tiene ningún sentido. Cuando el castrismo y el chavismo son dictaduras. La anulación de la democracia. Exactamente. Yo creo que en el Foro de Sao Paulo se organiza una estrategia regional para, usando la democracia, coparla y utilizarla para lo que ellos realmente creen, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aparte de Correa, yo no creo que las María Augusta Calles, los Ricardo Patiños, mucho menos los Alvarados y los Alexis Meras, crean en modelos democráticos, ¿no? Ellos realmente creen en modelos absolutistas, totalitarios, en donde el modelo es imponer tu visión mientras tú te vas aprovechando del Estado para hacer plata. Y esto es lo que realmente ellos creen, esa es su verdadera ideología. Y ¿qué hay de Lenín Moreno? Tu documental pone en el foco una de tus constantes críticas, la dijiste la última vez que estuviste en el programa, como hace unos 3 meses. Lenín Moreno fue cómplice 6 años de esta mafia. Ahora que has visto un año de gobierno de Lenín Moreno, ¿te parece que es un tipo con poco sentido democrático? Creo que no es Correa en el sentido de que no tiene no es el padrino, ¿no? No tiene esa maldad, ese maquiavelismo que tiene Correa, ¿no? Esa capacidad de destruir que tiene Correa. Y creo que se le ha ido el poder de las manos. Esto de administrar un país que primero en lo económico está quebrado y que segundo los escándalos de corrupción rebasan su capacidad de defensa, se le ha ido de las manos y se ha visto, pues, si tú quieres, en la obligación hasta por supervivencia de empezar a abrir puentes y caminos democráticos. Por ejemplo... No porque quiera. No, yo no creo en la ética de él. Yo no creo en la ética de él. Pues tú no, vuelvo a lo que te acabo de decir antes. Tú no pudiste haber sido 6 años vicepresidente de un tipo así, luego uno de sus personeros más importantes, luego prestarte para ganar una elección con todos los mecanismos fraudulentos del mundo y luego decir que eres democrático. No. Es una persona que se benefició, que se valió de eso. Y Moreno ahora dice, Correa fue un monstruo, Correa fue un corrupto, el gobierno es más corrupto de lo que nosotros nos imaginábamos. Lo que él nunca va a decir, porque eso lo pone a él en la picota, es yo me favorecí de todo eso. Pero todos sabemos que él se favoreció de todo eso y que él es producto de eso. El documental recoge escenas que nuevamente la memoria deja en el olvido por el paso del tiempo a ritmos acelerados que vivimos en este país. Escenas de hace año, 2 meses, de cuando Lenín Moreno le decía a Rafael Correa, tú eres tan importante como lo fue Alfaro. Él decía, Correa, literal, sus palabras eran, esto se va a convertir en una leyenda más grande que la de Alfaro, la leyenda de Rafael Correa. Y por eso Correa se siente traicionado, y ha sido traicionado, o sea, eso es cierto. Moreno es un traidor. Por supuesto. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno para el país, es malo para él. Habla mal de él como aliado, como amigo, como principios, pero es bueno para el país porque a quien traicionó fue a una mafia. Él fue parte de esa mafia, se favoreció de esa mafia, llegó al poder gracias a esa mafia y luego traicionó a esa mafia. El plan era impunidad, el plan era mantener a todos los que quedaron en el poder. José Serrano en la Asamblea, Vaca en la Fiscalía, Poli en la Contraloría. Es decir, todo estaba perfectamente armado para que haya impunidad y todo continúe. Glass en la vicepresidencia. Pero una serie de circunstancias hacen que ese modelo se derrumbe y lo obligan a él a tomar decisiones que en última instancia se convierten en traición, por supuesto. Envía una pregunta a Luis Eduardo Vivanco. ¿Es verdad que en el documental sale Luis Eduardo Vivanco... no sé, hombre, dice, ¿es verdad que en el documental sale un apuesto periodista llamado Luis Eduardo Vivanco? Es para ir a ver. Sí sale. Lo de apuesto no sé. Pero no estás dispuesto a valorarlo. Es uno de los testimonios frescos, ¿no? Porque Luis Eduardo, además de que es muy divertido en la forma en que dice las cosas, él era el editor del diario La Hora. Sí, y ser editor del diario más crítico, uno de los diarios más críticos, más perseguidos. Y más perseguido de este país.
es ponerse, digamos, la chompa de superviviente, ¿no? Por eso es que ahora quiere ser superintendente de comunicación. Ya te lo contará en algún momento. Muy bien. El documental reúne a periodistas como Luis Eduardo Vivanco, director del diario más perseguido de la última década, Diario La Hora. Juan Carlos Calderón, víctima personal de la persecución de Rafael Correa, que además cuenta cómo se entera de la demanda de Rafael Correa. Es un momento durísimo de escuchar. Cuenta con la participación de pensadores brillantes como Santiago Roldós, su hermana Marta Roldós, también Iván Carvajal, perseguida a más no poder. Cuenta con participación de quienes estuvieron en el inicio y dejaron de estar en el correísmo: María Paula Romo, Eduardo Valencia, que fue parte de la Comisión de la Verdad del feriado bancario. ¿Quién te quedó por fuera? No como un nombre, sino como representante de un grupo que tuvo que haber hablado. A mí me hubiera encantado entrevistar a Patricio Barriga o a Fernando Alvarado, pero solo si me decían la verdad. Porque si me iban a repetir lo que repetía Correa en las sabatinas, pues no, ya tengo eso. ¿Lo intentaste? No, porque para bien o mal he sido un activista, no solamente un cineasta. Nunca he sido neutral contra ellos y hemos tenido pues adjetivos. Yo he tenido adjetivos para con ellos que van a lo personal, ¿no? O sea, yo les considero mafiosos y les he llamado siempre mafiosos. Pero me hubiera encantado sentarme con Fernando Alvarado y decirle: a ver, ¿cómo ustedes se organizaban para, a través de los medios públicos, hostigar, por ejemplo, a los otros candidatos en campaña? ¿Cómo les daban directrices? ¿Cómo te reunías tú con los directores de medios y cuáles eran las instrucciones? Me hubiera encantado que Fernando Alvarado me diga: sí, bueno, mira, lo que nosotros hacíamos era tener una presentación de PowerPoint, nos sentábamos con los directores de noticias de todos los medios incautados de y los medios públicos, que controlábamos, y ellos luego mandaban a sus reporteros a hostigar, y entonces lo que buscábamos era esto, y entonces funcionaba así. ¿Qué tan vital es? Porque eso es lo que, perdóname que te diga, eso es lo que sucedía, eso es lo que pasaba. Ellos trabajaban así. Pero Fernando Alvarado nunca lo va a decir. Fernando Alvarado nunca va a decirnos la verdad. Porque estos personajes no son así. Estos personajes son repetidores de consignas que en este momento ya suenan estúpidas, ¿no? ¿Qué tan importante fue Fernando Alvarado en la construcción del estado de propaganda? Él fue el ejecutor. ¿Fue el cerebro? No, el cerebro habrá sido su hermano Vinicio. ¿Cómo le quitan méritos al pobre Fernando, hombre? Fernando es un ejecutor. Fernando es, mira, tú tienes un arquitecto que te diseña los planos, ese es Vinicio. Y tienes un albañil que te construye el edificio, ese es Fernando. ¿Ya? Él es el machetero, el que va y corta el jardín, el que dice, insisto, el que tú tienes un jardín y dices, bueno, yo creo que los árboles deberían ser así, verse así, y el tipo va y y te trabaja además de más para quedar bien con el jefe, porque quiere lucirse ante el jefe, ¿no? Es el que, pues, tú nunca vas a ver al Padrino yendo a matar a nadie. Él manda a sus sicarios, él manda a sus matones. Él es uno de los matones pesados, importantes, cabeza de otros matones chiquitos, pero es un matón. El estado de propaganda, cuando lo empieza a recontar propaganda de detalles que nuevamente siempre te lo repetiré, uno olvida, y esa es la importancia que yo le veo a propaganda, que es que uno no olvide. Esto empieza cuando el Estado se da cuenta que no puede controlar los medios privados y debe surgir una voz alternativa que cuente la verdad, como lo decía Fernando Alvarado en sus rendiciones de cuenta. Llegan a ser el conglomerado más grande del país, el conglomerado de medios más grande del país, y aún así, cuando se acerca la campaña electoral del 17, no saben si van a poder ganar solo con eso. Exactamente, ahí es donde empieza, y por eso para mí es un capítulo tan importante la última elección, porque es ahí donde ese estado de propaganda saca todo su armamento a la calle, si tú quieres. O sea, todo este ejército que se fue construyendo y que fue además utilizándose en diferentes batallas y teniendo varias víctimas y varias muertes también, finalmente se ve amenazado porque
la mayoría del Ecuador ya quería otra cosa. Y quería otra cosa a pesar del estado de propaganda. Y pues entonces no les quedó más que usarlo en la manera más extrema que nunca, superando incluso la elección del 2013, que ya había sido un buen ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas en términos democráticos. ¿No te incomoda retratar un episodio del que ya nadie quiere hablar, que es la elección de febrero, 19 de febrero del 17, 2 de abril del 17? Nadie quiere hablar porque suena políticamente incorrecto seguir hablando de una teoría de fraude cuando ya hay un presidente que está cumpliendo un año en funciones, cuando el propio Lasso ha dejado de hablar del fraude, cuando el propio César Monge ha dejado de hablar del fraude, y de pronto traes tú un documental poderoso que, además de revisar la historia de los últimos 10 años y el estado de propaganda, revisa y pone en duda la elección de Lenín Moreno de forma legítima. Sí, yo creo que, y mira tú que en ningún momento se habla de fraude. No se habla de fraude, no. No se habla de fraude. Tal vez se demuestra que todo el proceso desde su origen es fraudulento. Y eso es prefraude, que le llamaban. Eso es lo más de fondo, desde cómo se designaron las autoridades. Entonces, no es el proceso electoral, sino el modelo, el sistema del poder, lo que estaba diseñado para que nadie más pueda ganar. Estaba diseñado para que nadie más pueda ganar. Y sucedió eso, nadie más pudo ganar. Porque las instancias a las que tú normalmente podrías acudir en caso de dudas o irregularidades eran de ellos, todas. La Corte Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía, todo era de ellos. Eso configura un sistema fraudulento ya de por sí. Es un sistema fraudulento. Y bajo un sistema fraudulento es imposible que otro pueda ganar. Y yo creo que entonces lo importante en este sentido no es Lasso o no es la última elección, sino que ese sistema fraudulento pueda ser identificado con mayor claridad por los que vean el documental o los que reflexionen alrededor de los temas que plantea el documental, para que algo así no vuelva a suceder. Sí, o sea, que cuando veamos lo que esto plantea, no es que el fraude no es solamente que venga alguien y te robe un voto de aquí para allá, el fraude era la conducta fraudulenta de un Estado haciendo campaña para no perder elecciones. Vamos a elecciones, Anderson Buscán y Carlos Andrés Vera, y yo me encargo de, primero, que no puedas trabajar, porque tengo el poder para quitarte trabajo. Me encargo de desacreditarte y sacarte todas las cosas que son y no son. Si no tienes antecedentes oscuros, me los voy a inventar y lleno el país de eso. Luego voy a encargarme de amenazarte, de amenazar a tus hijos, de amenazar a tu familia para que vos operes con miedo, para que no puedas dormir, para que estés pensando en cómo carajo vas a llevar comida a tu casa. Y luego voy a atarte de manos y te voy a lanzar a un río, si es que persistes en tu intento de ganarme las elecciones. Ah, bueno, y de pronto vamos a las urnas y resulta que yo te gané con 2 votos. Y porque te gané con 2 votos vamos a decir que eso es democracia. ¿Me explico? Eso no es democracia. Eso no es democracia. Eso es lo que pasó, no solo en la última elección, eso es lo que pasó durante 10 años. Y por eso insisto, es un sistema fraudulento, es un sistema diseñado para que nadie más gane. Y está diseñado para que nadie más gane, porque el momento en que alguien más gana, puede levantar la alfombra y ver qué has estado metiendo debajo de la alfombra durante todos estos años. Uno de los episodios que más miedo me dio mientras veía el documental fue el del Estadio Olímpico Atahualpa, donde Guillermo Lasso es atacado. Es un episodio que recuerdo desde lo periodístico, que ya te lo he contado alguna vez, no me importa el fútbol, así que nunca le di importancia, me enteraba de aquello por un tuit. Y luego vi, bueno, violencia, le han lanzado botellitas a Lasso y tal. Pero verlo ya en la pantalla grande, con escenas del momento, con testimonios como el periodista deportivo, cuyo nombre Reinaldo Romero, lo olvido por mi ignorancia deportiva en este caso, da miedo porque es un Estado ya no haciendo bullying por televisión o por Twitter, es un Estado enviándote matones a golpearte, a lincharte con tu familia en una plaza pública sagrada como es un estadio de fútbol. Y hay algo muy peligroso, hay algunas cosas muy peligrosas respecto a este incidente y por las cuales este incidente no tuvo
el análisis a profundidad que la sociedad tenía que hacer. Primero porque la víctima era Lazo, y Lazo es un hombre pues que tiene poder, que tiene plata, que está bien, que no, digamos, no es tendeza, ¿no? Se puede defender. Era difícil verlo como víctima. Era difícil verlo como víctima, ¿ya? Pero pudo haber sido cualquiera que estuviera parado en su lugar, es decir, en el lugar de confrontar ya directamente al poder a 5 o 6 días de una elección. Pudo haber sido cualquiera en esa posición. Por lo tanto, no se trata de Lazo. Segundo, un hombre como Lazo, que tiene su seguridad privada, fue agredido, fue atacado y su vida corrió peligro. O sea, si la vida de alguien como él corrió peligro, la vida de cualquiera corre peligro. Eso es lo que nosotros no entendemos como sociedad. Y a veces lo vemos como, porque Lazo es millonario o porque Lazo tiene su seguridad privada, eso no me importa. Y ese no es el camino para analizar un evento como ese. Luego tienes cosas increíbles en ese evento. Entran más de 10.000 bubucelas al Estadio Olímpico Atahualpa. La gente Y no las entró con las autoridades del bubucelas, fútbol, alguien las hizo llegar. Alguien las hizo entrar. Ya compraron cerca de entre 4.000 y 6.000 entradas. O sea, alguien puso un cheque de cerca de $400,000 y se lo dio a la FED o a quien estaba a cargo, no sé si era Ecutickets, a cargo de vender las entradas, y no pasó nada. O sea, a ti te llegan, tú administras esto, y te llega un tipo con un cheque de $400,000, te dice, dame 6.000 entradas, tú se las das, y el tipo mete maleantes en el estadio, y luego les proveen de bubucelas, y luego atacan a Lazo. Pero no solo atacan a Lazo, atacan a todos los ciudadanos en el estadio que gritaban fuera Correa, fuera, sí. No porque estaba Lazo en el estadio, sino porque era algo que estaba sucediendo en la mayoría de espectáculos públicos en ese momento. Y entonces no lo vamos a conversar. O sea, aquí la FED debería, aquí el presidente de la FED tuvo que haber rendido cuentas, y él ha estado calladito y calladito y calladito con este tema. Alguien tuvo que haber sido detenido por eso, y tuvo que caer una serie de gente, de personajes, un proceso por desde eso. las instancias más altas. No creo que se armó ningún proceso, pero es que hay una movida que ilustra perfectamente el aparato mafioso del gobierno, ¿no? Concertado, con dinero, para atacar a una persona, y no pasó nada. Entonces yo digo, vamos, o sea, realmente estamos, si estas cosas no encienden alarmas en la sociedad, estamos bien dopados, compadre. Estamos dopados, porque estas cosas deberían Lo más no solo encender alarmas, sino llevar mucha gente a la cárcel. Es la recopilación de cómo los medios transmiten en esos dos mundos que vivía el Ecuador. Increíble. O sea, porque eran dos Ecuador, dos países. Correcto. El de los medios privados, que trataban de transmitir lo que había sucedido, y el de los medios públicos, que decían que transmitían la verdad. Correcto. Y está este espacio, y literalmente lo dice. Está este espacio que dice, Esto no es opinión, es la verdad. si Lazo no debió ir, salvo que hubiera querido victimizarse. Ajá. Eso no es una opinión, es la verdad. Ajá. Y eso era lo que le mostrábamos a la gente en los medios públicos. Exacto. Pagados con nuestro dinero. Exacto. Es increíble. Y tú ves ahí el cierre del círculo mafioso. Tienes toda esta operación para agredir a Lazo, financiada con cientos de miles de dólares, con complicidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de los que estaban vendiendo las entradas, con todos los maleantes que entran ese día para agredirlo, lo agreden. ¿Y qué dice la propaganda del Estado? Que Lazo trataba de dividir al país, que él fue a dividir y que, bueno, se buscó un poco la paliza y que esa es la verdad. Y punto. Círculo perfecto. Todos estaban involucrados. Lo mismo sucedía no solo con ese ataque, con cualquier denuncia de corrupción. ¿Ya? Entonces Villavicencio te presenta una denuncia por la refinería de Esmeraldas. Villavicencio es un sicario pagado por los Isaías, es un delincuente, y entonces tú lo persigues hasta Sarayaku y utilizas al ejército y utilizas a la policía para perseguir a un periodista que ha puesto una denuncia con aviones, con helicópteros, sí, con cientos de miles de dólares en operaciones militares. ¿Ya? Es increíble. Y te voy a decir algo que no está en el documental, pero que para mí ilustra perfectamente y justifica perfectamente la palabra criminal que utilicé para este señor. Y es, Correa se vestía de indígena. Sí.
él usaba estas camisas con motivos precolombinos, ¿no? Y se vestía de indígena y hablaba en quichua, ¿no? Y se regodeaba en su quichua, que de paso, de lo que entiendo, era muy mediocre, Sí, pero que no era importa. masticadito. Se vestía, eso es la propaganda, ¿no? Disfrazarse de indígena en este caso, hablar como indígena, poner en tus sabatinas unas secciones en quichua para hablarle a los que hablan quichua y pintar todo esto como pro indígenas, ¿no? Además indignarse porque el himno a Quito tiene palabras para con España que ellos como anticolonialistas no ven bien. Paralelamente, invades los territorios shuaras, les vendes todo eso, se las regalas en realidad, concesiones mineras a los chinos, y hasta el día de hoy, hasta mientras tú y yo estamos hablando, hay más de 70 dirigentes indígenas shuaras ocultos en la selva, acusados de terrorismo. Dirigentes que han defendido sus territorios de forma legítima porque la minera llegó y los desplazó. Yo la semana pasada pude estar en Tundaime y me enteré de algo que ha sido muy poca noticia. Había un pueblo de 60 familias llamado San Marcos, en donde está la minera Exa, minera china. 5 de la mañana, sin previo aviso, sin nada, llegan 2000 policías, destruyen las casas de todos en ese pueblo, les dan 5 minutos para que saquen sus cosas. Obviamente ellos no sacan nada porque se resisten, son detenidos, destruyen las casas, hacen un hueco, meten el pueblo en un hueco y tapan el hueco con tierra. Y San Marcos quedó tapado. Literalmente enterraron un pequeño poblado. Literalmente. Lo hace este tipo que se viste de indígena, que habla como indígena y que te pone subtítulos y fracciones de sus segmentos en quichua. Mientras tanto, al mismo tiempo, paralelamente, entierra un pueblo en territorio shuar. Es un criminal. Es un criminal y la propaganda es el maquillaje de esa organización criminal. Este tipo le regaló el Ecuador a la China y el gran problema que tenemos nosotros ahora es China. Porque tenemos una deuda impagable con los chinos en condiciones que solo pudieron darse, que son tan malas para el país que solo pudieron darse con corrupción de por medio, con miles de millones de dólares que seguramente nunca entraron al Ecuador porque se quedaron en cuentas chinas y por lo tanto es muy difícil rastrear. Belén. Estos tipos son los que hablaban en quichua, ¿me explico? Por eso yo te digo, yo no creo que era un tema de personalidad, creo que realmente es gente enferma y cruel. Belén Silva te pregunta, desde la óptica de los medios, ¿cómo hacer más fácil para que la población en general entienda que estos 10 años de mafia no solo afectaron a los medios de comunicación, sino a cada uno de nosotros? ¿Hay tiempo para eso en los medios? No, yo siempre he sido muy crítico de los medios. Lo que pasa es que no pienso que los medios son el enemigo. A diferencia de ellos, que lo plantearon como el enemigo. El periodismo es el enemigo. Los medios están haciendo algo interesante ahora. Y es que están empezando a sacar lo que ya conocían. Porque ahora lo pueden sacar sin ser perseguidos y sin sentir que pueden desaparecer por sacarlo. Y poco a poco está saliendo toda la corrupción. Y todas las semanas ves investigaciones, ¿no? Que antes veías en lugares muy puntuales o solo en internet o en secciones muy puntuales como Visión 360, por ejemplo, de Tania Tinoco. El periodismo está otra vez empezando a coger fuerza, motivado por una actitud responsable de los medios. Pero yo no le daría solo esa responsabilidad a los medios. Yo creo que en serio como ciudadanos tenemos que ser conscientes del metro cuadrado en donde nos tenemos que parar. Hay gente que dice lo contrario, hay gente que dice, hombre, ya pasamos esta mierda, viremos la página, veamos adelante y construyamos el país que queremos en vez de estar reclamando lo que no tuvimos. Yo entiendo eso, pero eso no tiene sentido, porque tú no puedes construir a partir del olvido, tú tienes que construir a partir de la conciencia y de la memoria, tú no puedes construir a partir de la ignorancia y del olvido. Esto es como ir al psicólogo. Tú no vas al psicólogo para olvidar tu pasado, tú vas al psicólogo para revisar tu pasado y para encontrar en tu pasado dónde está la fuente, el origen de tus miedos, de tus traumas, de tus falencias, para a partir de ese reconocimiento trabajarlos y eliminarlos, eliminar tus miedos, tus traumas, tus falencias. Nosotros como país no podemos decir, no, esto fue horrible, me quiero olvidar, porque entonces exactamente lo mismo va a Ecuador tiene que ir al psicólogo.
o sea, Ecuador tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, tiene que ir al médico, tiene que ir al chamán, tiene que ir al brujo. Preguntas puntuales de la audiencia. Luis Ernesto Cordero, muerte cruzada, ¿una solución al problema del correísmo? Concretito. No lo sé, es incierto. Yo creo que un buen paso ha sido lo del Consejo de... ¿Cómo se llama? Participación Ciudadana de Transición. Sí, aunque ese organismo era una boludez, hoy está sirviendo, no sé si de manera legalmente legítima, porque no entiendo el contexto legal, pero sí creo que democráticamente es legítimo que ellos empiecen a, literalmente, cercenar autoridades que estaban ahí para encubrir un aparato mafioso. Es que no podemos darnos el lujo de mantener esos personajes porque eran parte del encubrimiento del aparato mafioso. Por eso estaba ahí ese fiscal, para eso estaba ahí ese presidente de la Judicatura, para eso estaba ahí ese presidente del Consejo Nacional Electoral. O sea, ellos estaban ahí para eso. Ellos cumplieron ese rol. Y ahora que se quieren poner un poquito más suaves, más democráticos, ahora que ya el poder cambió de manos, entonces de pronto empiezan a tener otras actitudes. No, pero es muy tarde, se tienen que ir, tienen que ser investigados. Y creo que o sea, no hay una manera, no hay un manual para salir de algo tan ilegítimo, de algo tan duro, pero me parece que ese es un buen camino. Fernando Andrade, ¿cuál es la responsabilidad de las élites políticas y económicas en el aparecimiento de Correa y su ascenso al poder? Yo creo que sí tienen una parte de responsabilidad, porque muchos de ellos, por supuesto no todos, pero muchos de ellos hicieron negocios con el poder mientras esto sucedía, o optaron por la cómoda posición de cruzarse de brazos, ¿no? Por supuesto, no es fácil juzgar a alguien que, por ejemplo, tiene, yo que sé, a su cargo 60,000 personas, y si es que te pones a pelear con el poder, de pronto tienes que despedir a 20,000. Y pensando en conservar esos empleos, dices, chuta, me voy a quedar quieto. Pero creo que hasta esas actitudes tienen límites. Creo que también hay que pensar a veces un poco más en el largo plazo y salirse de tu círculo y comprender que el mejor escenario para las élites es un país democrático. El mejor escenario para hacer negocios, el mejor escenario para competir, el mejor escenario para generar empleo y prosperar es la democracia, no el totalitarismo. Erika Aguilar, si de poco se ha perdido el miedo, ¿por qué hubo censura para transmitir tu película en salas de cine comercial? Usemos la palabra veto. Veto, y yo le dejo censura, la palabra censura como una opción. Yo creo que sí se lo puede ver como censura porque fue vetado por su contenido. No fue vetado porque no tenga potencial comercial, que puede pasar. Tú llevas un documental y nadie lo quiere ver, pues ¿para qué lo vamos a pasar? Y está bien, no lo pases. O puedes llevar un documental y técnicamente está muy mal hecho, no cumple con los parámetros para mostrarlo en una sala de cine, no lo pases. Pero no es el caso. Lo vetaron porque dice algo que le molesta a alguien. Y entonces, ¿qué? Ahí no lo sé. Ahí solo puedo especular. Yo creo, y estoy especulando, que hay algún grupo de poder que tiene miedo de molestar al actual gobierno, ¿no? O de generarle algo incómodo, lo cual me parece absurdo, porque que una sala de cine muestre mi documental no le hace para nada cómplice, si tú quieres, de mi visión. Emilio Palacio sugería en un tuit que los medios públicos transmitieran tu documental. Sí, eso estaría... ¿Has contactado a Andrés Michelena? No lo he contactado, ni siquiera he hecho el intento, no creo que lo haga. Sería muy interesante que un documental sobre cómo los medios públicos se usaron de forma mafiosa sea presentado en los medios públicos. Porque Andrés Michelena es el que salió a denunciar ese uso mafioso también. Y Michelena trabajaba en la SECOM con Fernando Alvarado. O sea, esas son las cosas. O sea, Jorge Ramírez. No tengo nada personal contra él, pero vamos, o sea, loco, tú eras parte de eso. Lo viviste y lo viste durante 10 años. Ya se lo preguntaremos al secretario, está acá la próxima semana. Chévere. Si no me equivoco. Jorge Ramírez, ¿cuál crees que será el fin de Correa? Creo que no es que hay un día para el fin de Correa, creo que de alguna manera lo estamos viviendo. Cuando tú ves a un personaje que tenía todo el poder en el Ecuador, de pronto hacer transmisiones desde el ático, ¿no? Y convertirse en eso que tanto odia, en periodista, al servicio de un canal de Putin.
O sea, ya creo que se está poniendo... Creo que es una decadencia, no es el fin, es una decadencia que continúa. Pero, cuidado, que podría volver a tener poder. Y si Correa vuelve al poder, y lo he dicho varias veces, él ha aprendido una sola cosa, que el poder no se hereda, no se delega. Y que no se pueden dejar sobrevivientes. Y que no puedes dejar sobrevivientes. O sea, vas a destruir a la prensa y a la sociedad civil porque... Freddy Echeverría, sería bueno que explique quién financió el documental o cómo se hizo. Lo financié con fondos privados y con mi propio trabajo de mi empresa. Conseguí fondos privados, cerca de $80,000, para que él entienda lo que un documental de estas características cuesta. Pues por lo general cuesta cerca de $250,000 para arriba, que es lo que cuesta hacer una película, un largometraje documental, más o menos. En este momento, desde lo financiero, en Cámara Oscura, que somos quienes lo produjimos, pues estamos un poquito a pérdida, ¿no? O sea, no... Lo que vale nuestro trabajo no ha sido... Tú fuiste cercano a la campaña de Guillermo Lasso. Hay quien puede mirar desde fuera y vincularlo inmediatamente. ¿Guillermo Lasso fue parte del financiamiento? No, Guillermo Lasso no fue parte del financiamiento, pero yo sí fui parte de su equipo y nunca claro, lo he ocultado. Y por supuesto mi visión es la visión de alguien es que la estuvo visión en el de equipo alguien que de estuvo en el Lasso. equipo de Guillermo Lasso, por supuesto. Finalmente, fechas de estreno, ¿dónde lo podemos ver? Hay un montón de gente que está preguntando dónde se puede ver en Cuenca, en otras ciudades del Ecuador y sobre todo en el exterior. Vamos al calendario. Chuta, a ver, empezamos... Este fin de semana arrancas. Empezamos en el Festival EDUC este domingo 13 y el 17, la próxima semana, creo que cae miércoles o jueves. Son funciones en salas pequeñas, pero a partir del 24... ¿En qué salas? Este domingo es en Incine y el miércoles 17 es en el 8:30, a las 3 de la tarde. ¿Esto es Quito o Guayaquil? Esto es Quito. Ok. Y de ahí estrenamos el 24 de mayo en Quito y Guayaquil, en 8:30 y Cinemark. Parece, lo sabremos la próxima semana, ojalá Cinemark también le abra la puerta en Ambato, donde también tiene salas, ¿no? Eso es un tema ya de programación de ellos, veremos. Y de ahí estamos buscando salas y espacios independientes. En Cuenca creo que solo hay multicines y entonces no lo vamos a poder mostrar ahí. Netflix, Amazon, YouTube, todas estas plataformas entran en algún momento. Van a entrar eventualmente, o sea, no te puedo decir que van a estar en Netflix porque es complicado entrar a Netflix, porque Ecuador no es un mercado que le interesa a Netflix, porque Netflix pone coproducciones y es difícil entrar en un mercado donde solo aceptan coproducciones, pero es una opción, es una puerta que estamos tocando, que es difícil pero que estamos tocando. Y de ahí todas estas opciones digitales, alternativas, van a venir después. Ahorita mi energía está en cómo lo muestro en Ecuador de la forma más masiva posible. Y ojalá también recuperando algo de la taquilla, ¿no? Yo estoy dispuesto, yo ya estaba dispuesto a subir el documental a internet y olvidarme de la taquilla. Pero insisto, también es importante porque, vamos, es un trabajo que he tomado. Evidentemente, y es un trabajo que mucho vale tiempo, la pena. Y no es que la banca corrupta pues nos dio $1 millón para hacerlo, ¿no? Ni la CIA. Ni la CIA, ni nada de eso. Sí, que si la CIA regalara tantos millones, yo ya me habría apuntado uno, no estaría haciendo este programa. Exactamente, es más o menos así. Desde el 24 de mayo en Cinemark, Quito, Guayaquil, vayan a verlo, Propaganda de Carlos Andrés Vera, un documental excelente, pero excelente. Pocas veces en la vida recomiendo algo con tanta firmeza, porque luego alguien lo va a ver, no le gusta y me echa el pito a mí, pero esta vez me arriesgo. Les va a encantar. Propaganda es un material obligatorio para quien quiere entender lo que sucedió, para quien lo entiende y lo quiere recordar, y para quien lo entiende, lo recuerda y no lo quiere olvidar. Recomiéndenselo a todas las personas, compartan esta entrevista. Si llega el 1 millón de reproducciones, les regalamos entradas. Carlos Andrés, qué gusto tenerte acá. Chao, hermano, esta es gracias. tu casa, vuelve cuando quieras. Mi conclusión de esta mañana, punto final. El documental de Carlos Andrés Vera, Propaganda, que será exhibido desde el 24 de mayo en las salas de Cinemark de Quito y Guayaquil y probablemente otras ciudades del Ecuador, desnuda verdades incontestables que corren riesgo de olvidarse
por el escándalo y escándalo y escándalo y torneo de los escándalos de corrupción y atropellos que vive este país desde el 24 de mayo pasado. El documental recoge frases importantes de Correa, como cuando le dijo a Emilio Palacio cobarde por irse del país. Pues miren cómo el tiempo juega sucio. ¿Cobarde? Emilio Palacio, un periodista que salió porque estaba siendo perseguido por un gobierno. No, señor. Cobarde el presidente que tuvo todo el poder del mundo mientras estuvo al frente del Estado, y cuando le quitaron el estado de propaganda tuvo que irse como exiliado y prófugo a otro país. Cobarde el que no se atreve a volver a darle la cara a la justicia. Cobarde el que no se atreve a presentarse a una elección porque no vota ya por él ni su mamá. Maleante le llamaba a los periodistas. No, señor. Maleante los que utilizaron el Estado para saquear, para perseguir e incluso para cometer crímenes. No se olvide que aunque seguimos avanzando en los casos de corrupción para seguirle la pista a su dinero, está más cerca de llegar a usted Fernando Balda y el caso de utilizar dineros públicos, agentes de la Secretaría de Inteligencia, para cometer un secuestro, quién sabe con qué fines, en territorio extranjero contra un ciudadano ecuatoriano. A lo mejor no cae tan rápido por ladrón, sino por criminal y mafioso. Mafia le llamaba a los banqueros, a los empresarios y a los medios de comunicación. Corruptos nos llamaba usted y su número 2, que ahora nos ve por internet desde la cárcel 4. Saludos, Jorge. No, señor, los corruptos son todos sus ministros, que ahora el gabinete entero o está prófugo o está respondiéndole a la justicia o está rogando porque la justicia no le toque la puerta y se los lleve a acompañar al señor Jorge Glass. Corruptos los que se beneficiaron del dolor de un pueblo, corruptos los que utilizaron la ganancia y la bonanza petrolera para ensanchar sus cuentas bancarias, corruptos los que dijeron que no lo eran y solamente podían afirmarlo en los medios públicos, corruptos los que utilizaron al Estado para callar a los que denunciaban la corrupción, corruptos los que cuando escuchan el apellido de Tendetza o Valdivieso o Gabela sienten remordimiento en la conciencia. ¿Qué siente usted, Rafael Correa? Cuéntalo en Twitter, que es donde le gusta hablar. Nos vemos aquí el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson, buscan desde Sweden Coffee de la Plaza Foch. Vuelvan.